Bueno, es momento de comenzar. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro evento que hemos titulado 10 días, 10 y clases. Son 10 clases de alta especialidad en el Instituto en Educación e Formación Profesional Integral. Estamos por compartirles el recurso con el que vamos a estar trabajando. Es un recurso interactivo diseñado exclusivamente para esta plática en el terreno del diseño instruccional. Tenemos un equipo, ahorita platicaba con el doctor Delgado, pues ampliamente capaz y que genera productos y recursos digitales de manera impresionante. Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo a nuestra plática. Esta plática, como les decía, está siendo grabada para fines de distribución digital. Entonces, no por eso tienen que evitar participar. Aquí estamos con mucho gusto para que puedan participar con nosotros y estar aquí en la sesión del día de hoy. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Me gustaría solamente presentar al doctor Delgado Roche, que es pues un experto en el tema del que vamos a hablar el día de hoy. La sesión del día de hoy se llama Desarrollo Clínico para Medicamentos Biocomparables. Está presidida por uno de nuestros docentes en nuestro diplomado y coordinador de nuestro diplomado de bioequivalencia y además de ensayos clínicos, ¿no? El doctor Liván Delgado Roche es doctor en ciencias farmacéuticas por parte de la Universidad de La Habana y tiene una estancia postdoctoral en investigación biomédica en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 15 años de experiencia profesional en investigación preclínica, así como en la planeación y gerencia de ensayos clínicos fase 1 a 4, bioequivalencia y biocomparabilidad. Es miembro de la Association of Clinical Research Professionals con certificación en buenas prácticas clínicas por la Universidad de San Diego y es realmente un autor de más de una treintena de artículos científicos publicados en revistas indexadas. Estamos muy contentos, muy felices de que el doctor esté compartiendo sus conocimientos con nosotros en esta semana del 10x10, del 10 días, 10 clases de especialidad. Les estamos compartiendo en este momento nuestro recurso con el que ustedes van a trabajar y que pueden acceder a él directamente y se va a quedar ahí con ustedes por el resto del tiempo, tanto ahorita como cuando termine la sesión para que podamos comenzar. Bueno, mi nombre, no me presenté, soy Mariano Herrera, soy el director de innovación del Instituto en Educación y Formación Profesional Integral y esta plática está patrocinada por nuestro diplomado en bioequivalencia, del cual el doctor Roche es nuestro coordinador principal. Doctor, no quiero quitarle más tiempo. Si quiere, podemos comenzar para que nos dé tiempo de terminar este taller de manera pronta y expedita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Se van a ir integrando más personas. Vamos a estar compartiendo el recurso paulatinamente. Gracias, doctor Delgado. Adelante, por Muchísimas favor. gracias, doctor. Ya me apantalló con esa presentación. Ya. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente al instituto. Muchísimas gracias a los que hoy nos acompañan en esta plática, en esta sesión de clases, de temas de alta especialidad, diría yo. Sin más preámbulo, bueno, pues me gustaría comenzar mi presentación exhortándolos a la participación. Esto más que una clase donde el profesor asume una responsabilidad o el investigador, el experto asume una responsabilidad de impartir conocimientos, pues la invitación aquí es que los vayamos construyendo y los vayamos consolidando juntos. Entonces, bienvenidos a Mario Flores del Instituto, Andrea del Valle, bienvenido Alan también, bienvenido el resto de los colegas, estudiantes o profesionales del sector de la salud que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, yo más que complacido, como les decía, de platicar un poco con ustedes las experiencias. Finalmente, lo que intento con esta plática es transmitirles experiencias personales, experiencias profesionales personales, que les sirvan de base, que les sirvan de apoyo, que les sirvan para consolidar determinados conocimientos como parte de su práctica profesional o de lo que aspiran a que sea en un futuro cercano su práctica profesional. Entonces, si me lo permiten,
voy a presentarles voy a compartirles mi pantalla, perdón. Sí puedo compartir, doctor Herrera, perdón. Es que me está saliendo como señales de error a la hora de Sí, compartir. No sé si haya sí, claro que algo sí. que... Usted es lo voy a nombrar anfitrión de la reunión para que no tenga problema con esto. A ver, Sí. creo que soy yo quien no lo tenía habilitado, perdón. Ah, sí. Creo que ya deben... Creo que ya me va a permitir compartirlo. ¿Ustedes me pueden confirmar, por favor, si reciben si ven mi pantalla? Sí, ya está, doctor Delgado. Déjame ver, creo que compartí la que no era, perdón, ¿eh? Sí, se ve la ventana del Zoom. Finder, Chrome. Espérenme, que se me perdió. ¿Dónde tenía la presentación yo abierta? Una disculpa, ¿eh? No, no se preocupe, estamos aquí esperándolo. Voy a intentar presentarme. ¿Qué lo tengo abierto? Aquí está. Creo que ahora sí. ¿Me confirman que sí se puede ver? ¿Ya ve mi presentación? Sí, Sí, ya se puede ver. efectivamente, sí. Muchísimas gracias, una disculpa. Luego estas cosas de la tecnología pues también nos facilitan la vida y otras veces medio que nos las complican. Voy a ponerlo en full screen. Espero que lo puedan visualizar sin problema. Como amablemente ya había presentado y voy a apagar mi cámara para ganar un poquito en la, ¿cómo se llama? Perdón, en la velocidad de la red y demás, que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, como me presentaba amablemente el doctor Herrera, vamos a ver hoy un poco o hablar un poco, conversar en esta sesión de un par de horitas sobre el desarrollo clínico de medicamentos biocomparables. Vamos a ver como entre los principales temas de esta plática, bueno, algo obligado y algo que éticamente me gusta siempre hacer la declaración de conflicto de intereses. Yo, como bien me presentó anteriormente el doctor Herrera, soy empleado, soy gerente de investigación clínica en la industria farmacéutica en Laboratorios Liomont. Sin embargo, declaro que las opiniones contenidas en esta presentación son de carácter profesional, personal, y no involucran para nada los intereses y o postura de la empresa para la cual yo laboro en torno al tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, vamos a repasar muy brevemente, espero que sea muy dinámica esta presentación, principalmente conocer o comentar qué es un medicamento biocomparable. Vamos a ver algunas pequeñas diferencias entre en lo que las diferentes agencias regulatorias a nivel mundial incluida México, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, cómo define o cómo ve a un medicamento biocomparable. Vamos a ver también ahí que hay un poquito de divergencia entre cómo se le llama o cómo se le denomina a estos medicamentos en algunas regiones, para algunos reguladores. Estos medicamentos son conocidos como biosimilares. En México específicamente preferimos el término, la Ley General de Salud define el medicamento no innovador de tipo biológico biotecnológico como medicamento biocomparable. Entonces, indistintamente a lo largo de la presentación vamos a estar viendo ambos términos, perdón, pero nos vamos a estar refiriendo a lo mismo. Biosimilar o biocomparable es lo mismo. Luego vamos a ver un poco entrar en cómo se plantea o cómo nos enfrentamos los titulares de registro sanitario, cómo nos enfrentamos investigadores, etcétera, a programa de desarrollo de un medicamento biocomparable. Obviamente, tenemos que remitirnos a lo que la regulación, tanto nacional como internacional, estipula para el desarrollo de estos medicamentos. Y finalmente, entrando ya en quizás como
como la parte fundamental, última pero no menos importante, específicamente los ejercicios de comparabilidad clínica, que bueno, es el tema que básicamente nos va a ocupar el día de hoy. Vamos a ver de manera muy somera, porque esto es motivo de pues, un diplomado completo. Vamos a ver muy someramente a qué nos referimos con ejercicio de comparabilidad o ejercicio de similaridad. Y vamos a ver que hay diferentes pasos o diferentes etapas dentro de este desarrollo o dentro del desarrollo de un medicamento biocomparable que finalmente, digamos, ya la punta del iceberg, la cereza del pastel, lo constituyen precisamente los estudios clínicos que finalmente van a demostrar que este medicamento biocomparable o candidato a biocomparable mantiene o presenta un mismo perfil de seguridad y de eficacia que el medicamento innovador o que el medicamento de patente, como también pues, se le puede conocer. A mí me gusta siempre iniciar este tipo de pláticas haciendo una distinción porque, bueno, el mercado mexicano, al menos de la industria nacional, de la industria farmacéutica nacional, es un mercado que se enfoca, digamos, principalmente en el desarrollo de medicamentos genéricos, en el desarrollo de farmoquímicos genéricos. ¿Qué quiere decir o qué conocemos por medicamentos genéricos? Bueno, pues es aquel que demuestra a través de un ejercicio de intercambiabilidad que presenta las mismas propiedades en cuanto a calidad, eficacia y seguridad que un medicamento innovador que ya venció su patente y que esto permite el desarrollo y comercialización de alternativas o de nuevas formas farmacéuticas o medicamentos que pueden ser utilizados bajo la misma condición o la misma indicación clínica que el medicamento innovador. Si vemos esta figurita, si vemos esta presentación, pues generalmente cuando hablamos de un medicamento genérico, estamos refiriéndonos a un medicamento que es de origen sintético, que es de origen químico. O sea, su vía de obtención es un proceso de síntesis química que obviamente es un proceso que no es sencillo para nada, pero sí comparado con un biológico o con un biotecnológico, vamos a ver que el proceso pues es relativamente sencillo, relativamente fácil de obtener y podemos obtener siempre una molécula pequeña, una molécula con determinada cantidad de elementos que va a tener una estructura conocida, va a tener una estructura idéntica siempre que se sintetice por la misma ruta y los medicamentos que lo contengan como principio activo van a tener, pues, o se espera que tengan la misma eficacia y seguridad que el medicamento innovador. Ahora, muy diferente o otro tema es cuando hablamos de medicamentos biotecnológicos o medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos o biotecnológicos, a diferencia de los farmoquímicos, pues son estructuras mucho más grandes, son estructuras mucho más complejas, generalmente de naturaleza proteica, generalmente, a veces son péptidos, a veces son combinaciones de péptidos con algunas otras, con algunos otros componentes, pero por lo general son proteínas con la complejidad que una proteína tiene, con la complejidad funcional y estructural que una proteína tiene. Por eso me encanta mucho esta lámina, donde pues en el químico pues era pues un botecito, ¿no? Ahí con su par de remos. Aquí estamos hablando pues, prácticamente de un buque o de un transatlántico, ¿no? O sea, análogamente es pues una analogía que es muy padre presentarla para que el estudiante, para los que estamos enfrentándonos a estos conceptos por primera vez, entendamos la magnitud de a lo que nos enfrentamos. O sea, no estamos hablando de una molécula de unos pequeños, de un tamaño o un peso molecular relativamente pequeño. Aquí estamos hablando de moléculas complejas que generalmente son grandes, que generalmente tienen pesos moleculares por encima de los 100.000 Dalton o kilodalton incluso. Entonces, ya de ahí hay un reto desde la obtención de estas moléculas hasta su formulación para convertirlos o transformarlos en una forma farmacéutica o en un medicamento que va a ir dirigido a un paciente.
Este tema, ¿por qué cobra relevancia y por qué estuve pensando cuando el instituto me invitó a estas sesiones? ¿Por qué traigo a colación el tema de los biocomparables o biosimilares eh, para esta charla? Es que, señores, como mismo pasa con los genéricos, pasa también con los biocomparables. No podemos hablar de un sistema de salud en un país subdesarrollado o en vías de desarrollo o desarrollado sin acceso a salud, sin acceso a medicamentos más económicos, sin acceso a medicamentos que permitan a los sistemas gubernamentales de salud de los diferentes países poner en la consulta del especialista, en la consulta del médico, a su disposición este tipo de medicamentos. Y no es lo mismo, y vamos a verlo más adelante cuando entremos en el proceso de desarrollo de un biocomparable, no es lo mismo el proceso de I+D, de investigación más desarrollo, que implica obtener una molécula nueva, una nueva entidad molecular, un nuevo medicamento que no existía anteriormente, a desarrollar un genérico en el caso de los farmacoquímicos o un biocomparable o biosimilar en el caso de los medicamentos biotecnológicos. Generalmente los procesos desde la manufactura, calidad, demostración de seguridad y eficacia son un poco más resumidos, son un poco más cortos, digamos, sí igual de rigurosos, sí igual de estrictos e igual de regulados por las agencias reguladoras que los medicamentos genéricos o que los medicamentos innovadores. Sin embargo, pues sabemos que el costo es mucho menor y por eso el acceso que pueden tener la población a este tipo de medicamentos de una manera más expedita, ¿no? Entonces, bueno, aquí les resumo muy rápidamente lo que les comentaba en las láminas anteriores. ¿Qué características pues, tiene un medicamento genérico de origen farmacoquímico? ¿Qué características tiene un medicamento de origen biológico o biosimilar? Perdón, o biotecnológico. Por ejemplo, el caso del ácido acetilsalicílico, no menciono marcas para no entrar ahí en ningún tipo de conflicto. Vemos, por ejemplo, un ácido acetilsalicílico tiene un peso molecular de aproximadamente 180 daltones. Un anticuerpo monoclonal, que puede ser cualquiera de los que están comercializados hoy en día, pues tiene un peso molecular de aproximadamente 150.000 daltones. O sea, estamos hablando que en magnitud, en estructura, es mucho más complejo, como les decía anteriormente. La caracterización, otro tema que es retador en este caso, en este campo de los biosimilares, es muy fácil quizás por un método cromatográfico, espectrofotométrico, etcétera, caracterizar una estructura química con determinado número de átomos. Sin embargo, cuando vamos a caracterizar extensamente una cosa como esta, una molécula tan grande como esta, pues ya ahí estamos hablando de técnicas mucho más especializadas, mucho más robustas, mucho más sensibles y mucho más costosas también. O sea, estamos hablando que también entre genéricos y biosimilares hay una brecha en cuanto a costo importante. Definitivamente también es algo que para países en vías de desarrollo o subdesarrollados como los países de Latinoamérica, incluyéndonos, es también todo un reto poder competir y poder entrar a este gran mercado que es el mercado de los medicamentos biológicos y biotecnológicos. Voy a remitirme un momento al chat, no sé si habrá alguna, no hay ninguna pregunta. Ustedes con todo gusto me interrumpen, por favor, ponen cualquier comentario, cualquier pregunta en el chat y yo de vez en cuando voy a estar echándole un ojo para que en el momento en que ustedes así lo necesiten, podamos aclarar cualquier duda o recibir incluso de parte de ustedes algún comentario. Esto es un poco, esta tabla que les comparto acá, también es un poco de manera ilustrativa o comparativa cómo es el proceso de desarrollo desde las etapas más básicas, desde las etapas de investigación preclínica o no clínica. Vemos cómo, pues sí es común para todos los casos. Obviamente tiene que haber un ejercicio, tiene que haber un desarrollo in vitro o de calidad, enfocado sobre todo en caracterización, en metodologías analíticas que nos permiten conocer cuál es el perfil de calidad, cuáles son los atributos de calidad de un medicamento innovador, de la naturaleza que éste sea. Lo mismo para un medicamento biosimilar y lo mismo para un medicamento genérico. Aquí vemos que la base, digamos, de donde partimos, es muy similar
para todos los casos. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en el proceso de desarrollo, habrán algunas etapas que son más extensas o menos extensas en función de el medicamento que estemos hablando. En el caso de los innovadores o las moléculas nuevas, las nuevas entidades moleculares, sí se parte también de una caracterización muy exhaustiva desde el punto de vista de efectividad y seguridad en modelos animales. Ya aquí, modelos animales, incluso modelos in vitro, perdón. Aquí podemos ya encontrarnos ensayos en células, posteriormente ensayos en determinadas especies relevantes en función del tipo de molécula que estemos abordando. Sin embargo, en el caso de los biosimilares, nos enfocamos mucho más en el perfil de seguridad, en la toxicología, que en volver a demostrar un mecanismo de acción o volver a demostrar una propiedad de eficacia o efectividad, porque ya lo demostró en medicamento innovador. Entonces, por lo general, cuando estamos en el desarrollo preclínico de biosimilares, pues ya aquí empezamos de alguna, por decirlo de alguna manera, a ahorrar pasos, a ahorrar procesos, siempre que haya una justificación, y esto lo resalto, no es que nos los podamos saltar porque yo diga, pues no hace falta o no lo voy a hacer porque le estimo que no es necesario. Si no lo voy a hacer, yo a una agencia regulatoria le tengo que demostrar desde el punto de vista científico que determinado ensayo no es necesario volverlo a repetir. O sea, todo esto no es, como les digo, no es al azar, no es azaroso, no es decir, hoy me levanté y pues digo que no tengo ganas de hacer un modelo farmacodinámico en animales, porque ya el innovador lo hizo. No. Si desde el punto de vista científico existe racional, existe el know-how, existe la información en el estado del arte suficiente para que yo no tenga que repetir ensayos de farmacodinamia o de farmacología en modelos animales, porque ya hubo una molécula que antes lo demostró, entonces yo puedo quizás prescindir de volver a repetir ese tipo de estudio. Ahora, lo que sí es, digamos, muy exigido y casi obligatorio para el caso de los biosimilares son los ensayos de seguridad. Eso sí, porque vamos a ver más adelante que un biosimilar pues es una estructura muy parecida al medicamento innovador o al medicamento, a la molécula nueva. Sin embargo, no necesariamente pasa como los genéricos, que genéricos sí o sí es una estructura química idéntica a su medicamento innovador. Sin embargo, en los biosimilares, como son productos biológicos que se obtienen en sistemas biológicos, como son las células, vamos a ver después que se usa mucho las famosas células CHO, que son las células de ovario de hámster chino, entre otras, incluso hay células de insectos, células de otros mamíferos, que se obtienen como bioreactores, como medios para la obtención de biosimilares. Entonces no es lo mismo hacer una síntesis química donde yo puedo obtener una estructura idéntica al innovador que cuando tengo un cultivo celular y pretendo formar o sintetizar un medicamento, puede ser una proteína, como les decía, o un anticuerpo monoclonal, que sea lo más idéntico o lo más parecido posible al innovador. Sin embargo, cuando esa célula, que es un organismo, que es una entidad viviente, que es una entidad con sus propias características, puede ser que imponga a la hora de la síntesis, de las modificaciones post-traduccionales, diferencias que, ojo, pueden estar, sí. No quiere decir que yo como biosimilar tengo que ser 100% homólogo, estructuralmente hablando, al innovador, pero esas pequeñas diferencias que pueden haber, o ese pequeño rango de diferencias que pueden haber, yo tengo que demostrar después en las fases superiores, ya en la farmacología clínica o en los estudios de seguridad y eficacia en seres humanos, tengo que demostrar que esas pequeñas diferencias no son relevantes desde el punto de vista de la seguridad, de la inmunogenicidad y del perfil de eficacia de esa molécula. Aquí, por ejemplo, para los medicamentos genéricos, obviamente no hay que repetir toxicología, farmacodinamia, farmacología, porque, como les decía, estructuralmente yo un genérico lo estoy obteniendo por la misma ruta o por una ruta muy similar que me va a dar una estructura con los mismos 5 átomos de carbono, con los mismos 3 azufre, con los mismos 10 hidrógenos que puede tener el medicamento innovador. Entonces, luego, siguiendo o subiendo en la escala o en el proceso de I+D, de un medicamento,
intercambiable, como es el caso de los biosimilares y los genéricos. En el caso de los innovadores, pues sí, tengo que demostrar o tengo que evaluar el perfil farmacocinético, cómo se comporta el organismo o qué barreras le impone el organismo a esa molécula que yo estoy administrando de manera por la vía, por cualquier vía, ¿no? Generalmente vía oral, vía parenteral, vía rectal, vaginal, etcétera, dérmica incluso. Yo tengo que demostrar en determinadas circunstancias que para ese medicamento innovador, eso que yo estoy administrando al organismo, cómo se comporta una vez que entra en contacto con los diferentes órganos y sistemas de órganos de nuestro cuerpo. Y por supuesto tendremos que escalar o tendremos que identificar en estos ensayos de farmacología clínica cuál es la dosis efectiva o cuál es la dosis adecuada para finalmente yo dosificar mi forma farmacéutica y administrar ese medicamento en fases más tardías del desarrollo clínico. Entonces, en la farmacología clínica hay dos cosas importantísimas: escalado de dosis y comportamiento farmacocinético de la molécula. En el caso de los biosimilares, por lo general, ya yo no tengo que investigar qué dosis yo le voy a poner a mi paciente. Por lo general, ya el medicamento innovador desarrolló toda esta parte de investigación y demostró, por ejemplo, que 20 miligramos de determinada proteína es suficiente para obtener el efecto terapéutico en cuanto a eficacia y seguridad que se espera o que se busca para determinada patología. En el caso de los biosimilares, a lo que nos enfrentamos es a demostrar que farmacocinéticamente hay un comportamiento muy similar entre el medicamento biocomparable y el medicamento innovador, que son los conocidos estudios de equivalencia farmacocinética. Y aunque le ponen aquí bioequivalencia en el caso de los genéricos, estamos hablando, señores, prácticamente de lo mismo. Los que quizás nos acompañan y estén un poco familiarizados con el tema, sabrán y no me dejarán mentir que finalmente un estudio de bioequivalencia no es más que caracterizar desde el punto de vista farmacocinético un medicamento farmoquímico y comparar cómo se comportan sus patrones farmacocinéticos o sus variables farmacocinéticas con respecto al innovador. Entonces, acá, a pesar de que aquí hay como términos diferentes, estamos hablando de lo mismo. Incluso no teman a decir que en esta etapa del desarrollo de un biosimilar ustedes pretenden hacer un estudio de equivalencia, porque finalmente de eso se trata. Cuando demostramos o cuando intentamos demostrar que un medicamento biosimilar es farmacocinéticamente equivalente a un innovador, lo que estamos haciendo es un estudio de bioequivalencia. ¿Por qué? Porque estamos evaluando los parámetros clásicos que se evalúan en un estudio de equivalencia, que son concentración plasmática máxima, biodisponibilidad a través del área bajo la curva en sus diferentes, no me gusta decir versión, pero en sus diferentes extensiones. Y finalmente lo que estamos demostrando es que desde el punto de vista de la velocidad de absorción y desde el punto de vista de la cantidad de medicamento entregado al cuerpo, yo estoy siendo equivalente a un medicamento innovador. Una vez que yo demuestro esto, en el caso de los genéricos ya yo no tengo que demostrar nada más. Yo puedo decir que si yo tengo un medicamento genérico, farmoquímico, que es bioequivalente, porque desde el punto de vista de la velocidad de la absorción y de la biodisponibilidad de ese fármaco, es igual o semejante en un más menos 20%, que son los intervalos clásicos, hay intervalos extendidos, pero por lo general nos movemos en un más menos 20% en el intervalo de equivalencia, yo puedo decir que mi medicamento farmoquímico va a comportarse desde el punto de vista de seguridad y eficacia igual o muy semejante al medicamento innovador que ya demostró haber sido seguro y eficaz para determinada patología o para determinada indicación. En el caso de los genéricos, esto no se hace. No pasamos a un desarrollo de fase 2, fase 3, para demostrar que el medicamento es intercambiable con el innovador desde el punto de vista de su seguridad y eficacia. Sin embargo, en algunos casos o algunas agencias regulatorias, incluida COFEPRIS, sí le exige a los desarrolladores, a los titulares de registro sanitario, que demuestren que estas diferencias que hubo aquí en la obtención del medicamento biosimilar no tienen un impacto significativo en seguridad, eficacia, y aquí voy a introducir un término adicional que es inmunogenicidad.
Inmunogenicidad y seguridad van muy de la mano. Inmunogenicidad, finalmente, en el caso de los biosimilares o biotecnológicos, cobra una importancia o una relevancia porque estamos introduciendo generalmente en el organismo proteínas o fragmentos de proteínas que, si bien tienen una alta similitud u homología estructural con las proteínas del organismo, pueden haber determinadas diferencias que lo conviertan o hagan que esa molécula desencadene una respuesta inmunológica en el ser humano en contra de algo extraño, en contra de esta proteína que finalmente es una partícula extraña para el organismo cuando determinadas diferencias hacen que el sistema inmunológico lo detecte como algo que no es propio y lo ataca. Entonces, por eso, el término de seguridad e inmunogenicidad cobra importancia muy relevante en el caso de los biosimilares. En el caso de los genéricos, no. En el caso de los genéricos, pues cuando más puede haber una reacción alérgica, puede haber una reacción anafiláctica, pero que no compromete una respuesta o que no implica una respuesta inmunológica o una respuesta del sistema inmunitario del organismo. Raras veces, o sea, muy pocas veces puede darse que un medicamento farmacoquímico, y por eso no me gusta ser absoluto, claro que hay algunos compuestos químicos que pueden desencadenar una respuesta inmunitaria, claro que sí, pero no es la regla, más bien es la excepción. En este caso, la regla es que yo debo vigilar eficacia, debo vigilar seguridad, y en seguridad me refiero a eventos adversos locales o sistémicos, y también debo revisar o evaluar desde el punto de vista inmunológico cómo se comporta esa molécula que yo estoy introduciendo o que estoy administrando por alguna vía generalmente parenteral al organismo. Esto últimamente o afortunadamente para la ciencia se ha avanzado mucho en la ciencia en el campo de los biosimilares, y muchas agencias regulatorias, ya lo veremos más adelante, ya han estado implementando o han tomado conciencia, obviamente basado en un racional científico, de que no necesariamente yo tengo que, en un desarrollo de un medicamento biosimilar, volver a repetir todos estos pasos. Hay determinadas circunstancias, determinados casos en los cuales yo puedo demostrar que mi medicamento biosimilar es equivalente en cuanto a comportamiento farmacocinético al innovador, y con eso yo puedo solicitar a una autoridad regulatoria el registro de este medicamento. ¿Por qué? Porque estoy demostrando que la velocidad con que yo entrego ese medicamento al organismo y la cantidad de medicamento que se entrega, que se hace biodisponible y que llega al órgano diana o al sitio diana del organismo es semejante. Entonces, si desde el punto de vista farmacocinético yo estoy diciendo que entrego a la misma velocidad, que entrego en la misma cantidad y condiciones, yo puedo decir que desde el punto de vista de seguridad y eficacia puedo comportarme de una manera similar a este medicamento innovador. Eso está ampliamente descrito para los farmacoquímicos, pero en los últimos años, sobre todo Europa, que es de los pioneros en la generación de conocimiento científico en el campo de los biosimilares, ha abogado y ha apostado fuertemente porque en determinados casos, en determinadas moléculas, no todas, ojo, no todas, puede quedarse el desarrollo clínico a nivel de estudios de farmacocinética y farmacodinamia, sin tener que volver a repetir los ensayos fase 3 para demostrar o para comprobar seguridad y eficacia de ese biosimilar. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Tenemos alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda o comentario, avanzamos. Vamos a ver entonces muy rápidamente, obviamente, el marco regulatorio o cómo definen las agencias regulatorias a nivel mundial a un medicamento biosimilar o biocomparable. Vamos a empezar por nuestro marco regulatorio nacional, donde la Ley General de Salud y el Reglamento de Insumos para la Salud define a un medicamento biocomparable como un medicamento biotecnológico no innovador, o sea, no es la molécula nueva, no es el primer medicamento que entró al mercado con determinada indicación, que en términos de seguridad, calidad y eficacia es semejante
a ese medicamento biotecnológico innovador o de origen. Y esto está extensamente descrito desde la Ley General de Salud, pasando por el Reglamento de Insumos para la Salud y otras disposiciones aplicables. ¿A qué me refiero con otras disposiciones aplicables? Por ejemplo, a la norma oficial mexicana 177 de la Secretaría de Salud de 2013, que es, digamos, el marco de referencia tanto para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos como para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos biocomparables. Entonces, ya por aquí empezamos a fijar conceptos. Un medicamento biosimilar o biocomparable debe ser semejante en términos de seguridad, calidad y eficacia. Esto suena muy conocido a lo que debe cumplir un farmacoquímico, pero extrapolado al contexto que les comentaba anteriormente por la complejidad que tienen este tipo de compuestos. La Organización Mundial de la Salud pues también ha planteado o ha referido que basado en ejercicios de comparación y de demostración de similaridad head to head, esto quiere decir prácticamente en las mismas condiciones, un medicamento biosimilar con respecto de referencia, puede ser que obtenga el registro o la licencia sanitaria para comercializarse basado en la seguridad y la eficacia que tenga ese medicamento biosimilar con respecto al medicamento innovador. Una vez más, se repite, similaridad con respecto al medicamento innovador en términos de eficacia y seguridad. Aquí la Organización Mundial de la Salud no incluye el término calidad. Sin embargo, en la guía de la Organización Mundial de la Salud sí extensamente se discute muchísimo sobre el ejercicio de comparabilidad desde el punto de vista de calidad, porque vamos a ver que la base aquí, la base del desarrollo de los biocomparables es la demostración de calidad semejante entre un medicamento biosimilar y su innovador. O sea, si nosotros no tenemos un ejercicio de comparabilidad robusto desde el punto de vista de caracterización y de calidad, señores, vayámonos por otra ruta y no nos gastemos, no invirtamos en desarrollos en fases más tardías, porque la base aquí, como les digo, y eso quiero que también le quede muy claro, les quede muy, muy presente, hay que hacer una extensa caracterización desde el punto de vista de calidad y una extensa caracterización físico-química entre un producto y el otro, para yo demostrar que hay una semejanza estructural y de calidad lo suficientemente robusta como para después poder, y lo voy a poner entre comillas, ahorrarme todo el desarrollo por el cual tiene que pasar un medicamento innovador. Entonces, eso es importantísimo que ya lo vayamos fijando, el ejercicio de comparabilidad desde el punto de vista de calidad y de caracterización. La FDA, pues otro tanto, la FDA, pues también la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, Agencia de Referencia Internacional y de Referencia para la COFEPRIS, también plantea que un medicamento biológico puede ser similar a un producto de referencia cuando puede incluso tener diferencias pequeñas en determinados componentes de la molécula o determinados excipientes de la formulación que desde el punto de vista clínico no tengan un impacto o una relevancia en términos de ¿qué? De eficacia y seguridad. Entonces, cuando un medicamento biológico cumple con esas características de similaridad desde el punto de vista de la seguridad, pureza, potencia, entonces estamos hablando también de un medicamento biosimilar. Y para la Agencia Europea de Medicamentos, que es otra de las agencias de alta vigilancia, una de las agencias más estrictas y de más experiencia en biocomparables a nivel internacional, EMA, en el espacio europeo fue en donde primera vez se registró un medicamento biosimilar. Ellos tienen una vasta experiencia desde el punto de vista del desarrollo y registro de medicamentos biosimilares, pues también hace hincapié en lo mismo, que desde el punto de vista de la calidad, de las características en cuanto a calidad, actividad biológica, seguridad y eficacia, un medicamento biosimilar debe ser similar a su medicamento innovador. ¿Y a qué me refiero con esas pequeñas diferencias desde el punto de vista estructural? O sea, aquí puede haber un ejemplo, ¿no? Esto que está aquí, hipotéticamente es un anticuerpo monoclonal. Aquí vemos la región constante de las cadenas pesadas
del anticuerpo, y acá vemos las regiones variables, cadenas ligeras y pesadas de la región variable del anticuerpo, y vemos que en una de su secuencia aminoacídica, de su secuencia estructura, de su estructura, pues esto puede ser un átomo de carbono y tener 2 hidrógenos, ¿no? Por decir algo, ¿no? Esto puede ser un residuo de azúcar que esté glicosilando a la proteína, podemos decirlo así, y este sea las características con las cuales salió al mercado el medicamento innovador. Sin embargo, cuando yo sintetizo en mi línea celular, que puede ser una línea de mamíferos, como le decía, puede ser que este resto de azúcar, insisto, hipotéticamente esto puede ser un resto de azúcar, este glucósido que está aquí, esta molécula que está glucosilando al anticuerpo, pues puede tener una estructura diferente o puede tener una estructura con determinadas diferencias que quizás desde el punto de vista estructural lo hacen diferente al innovador, pero precisamente yo tengo que demostrar desde el punto de vista de calidad, de seguridad, de eficacia e inmunogenicidad que esta pequeña diferencia que tiene este anticuerpo respecto al innovador no tiene un impacto relevante. No hay una diferencia relevante cuando yo lo administro en un ser humano. Entonces, esta diferencia puede ser mínima, puede ser intrínseca a la diferencia de la molécula o del activo que forma parte del medicamento, o pueden haber diferencias desde el punto de vista de formulación. Tal vez el innovador pues puso, no sé, lisina como aminoácido estabilizador de la formulación. Sin embargo, aquí además de lisina puede haber, no sé, cisteína o cualquier otra cosa, ¿no? Lo que sea, glucosa o cualquier otro componente o cualquier otro excipiente que desde el punto de vista del efecto es inerte. Entonces, esas diferencias en cuanto a formulación, yo también tengo que demostrar que no tienen un impacto o no tienen una diferencia potencial entre mi medicamento candidato a biocomparable respecto al medicamento innovador. Acá es un poco, estas láminas se las traigo para ilustrar un poco lo que ya vimos en la tabla anterior, en la tabla de las diferentes fases del desarrollo del proceso de I+D o de desarrollo de un medicamento biocomparable, y también es como muy ilustrativa, ¿no? Vemos cómo para un medicamento innovador, que es este que ven en azul, o esta pirámide invertida que ven en el caso de esta pirámide azul, es para un medicamento innovador, y vemos cómo desde la caracterización analítica, desde los estudios preclínicos, de la farmacología y los estudios clínicos, pues probablemente la caracterización no tiene que ser tan extensa, en dependencia si estamos en una molécula más o menos compleja, pero generalmente esto se va ensanchando, o los estudios y el tipo de approach, de técnicas que yo tengo que implementar para demostrar que ese medicamento que por primera vez voy a poner en un humano es seguro y eficaz. Entonces yo tengo que tener un desarrollo clínico muy robusto, muy amplio, para demostrarle a la comunidad médica y a las agencias regulatorias que ese medicamento innovador es seguro y es eficaz para la indicación que yo estoy pretendiendo registrar. Sin embargo, en el caso de los medicamentos biosimilares, pues esta pirámide, donde mayor amplitud o donde mayor tamaño tiene desde el punto de vista gráfico es en su base, y no es por gusto. Repito, los estudios ortogonales o los métodos ortogonales que se utilizan para caracterizar desde el punto de vista funcional, estructural, a un medicamento biocomparable deben ser lo más amplios y robustos posibles. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí demostrar, o al menos me va a permitir conocer y tener un acercamiento a las características estructurales y funcionales desde el punto de vista in vitro de ese candidato a biosimilar. ¿Y qué significa o a qué me refiero con métodos ortogonales? Por ejemplo, piensen en un atributo, no sé, patrón de glucosilación, la cantidad de azúcares o de residuos de azúcares que tiene un anticuerpo en su estructura secundaria o terciaria. Yo debo demostrar por diferentes técnicas analíticas, o debo caracterizar por diferentes técnicas analíticas ese patrón de glucosilación que tiene ese anticuerpo monoclonal. Y voy a decir que por la técnica A y por la técnica B, yo obtuve un resultado similar y llegué a las mismas conclusiones
por ambas técnicas o por ambas metodologías y puedo decir que el patrón de glucosilación que tiene mi candidato biosimilar es semejante desde el punto de vista quali y cuantitativo al medicamento innovador. Y así con todo el resto de atributos de calidad y con todo el resto de atributos funcionales y estructurales de una determinada molécula. Mientras más técnicas, mientras más robusto sea mi caracterización en cuanto a calidad y características funcionales y estructurales, yo voy a poder abreviar o hacer más abreviado este camino para llegar a la puntita, que es la obtención de registro sanitario a partir de la demostración en estudios clínicos de que esa molécula o ese candidato a biosimilar es igual de seguro, eficaz y tiene un perfil de inmunogenicidad muy similar a este que lo demostró con N estudios, probablemente con 5 o 6 estudios, en tanto yo acá puedo quizás hacer 1 o 2 estudios clínicos a diferentes niveles de fases, ¿no? Puedo hacer un fase 1, puedo hacer un fase 3, incluso puedo quedarme en el fase 1, como les comentaba anteriormente, y vamos a ver después por qué, cuál es el racional científico de por qué algunas agencias regulatorias como Europa, como la EMA, y como Reino Unido, que ya no forma parte del espacio de la Comunidad Europea, abogan porque no necesariamente tengamos que repetir otra vez los estudios para demostrar eficacia y seguridad. ¿Ok? ¿Claro con esto? Bueno. Comparabilidad físico-química. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de estas diferentes o de estos diferentes procesos o estos grandes procesos por los cuales yo tengo que ir transitando paso a paso para llegar a obtención de un registro sanitario de un medicamento, ¿no? De un medicamento biosimilar. Lo primero, como les decía, es esa comparabilidad físico-química. ¿Y a qué me refiero con comparabilidad físico-química? Bueno, pues comparación de la estructura primaria, la secuencia aminoacídica de esa estructura extendida, de esa estructura plana, de esa estructura primaria del anticuerpo o de la proteína, debe ser idéntica o altamente semejante o similar a medicamento innovador. En el caso de los aminoácidos, en el caso de los monoclonales, de los anticuerpos monoclonales, la secuencia aminoacídica y las modificaciones post-traduccionales deben ser lo más similares posible entre un medicamento biocomparable y su innovador. Desde el punto de vista de secuencia aminoacídica, yo diría que la homología estructural debería ser 100% idéntica, debería tener la misma secuencia aminoacídica que el medicamento innovador. Sin embargo, e insisto, como estamos generando esto, no en un matraz o en un equipo con condiciones en extremo controladas de síntesis química, yo voy a estar trabajando con un cultivo celular, con células que se comportan entre una y otra de manera diferente, aunque sean de la misma estirpe, aunque sean de la misma línea. Entonces, las modificaciones post-traduccionales, esos residuos de azúcares, esas moléculas que se van pegando a esta estructura aminoacídica del anticuerpo y que le permiten el plegamiento para obtener estructuras más complejas que ya la estructura secundaria o terciaria de la proteína, pues puede ser ligeramente diferente entre el medicamento candidato biocomparable y el innovador. Sin embargo, insisto, esas diferencias yo tengo que demostrar que no tienen un impacto clínico, que no tienen un impacto en seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Y así una serie de aspectos que tengo que voltear a ver. Otro de los más importantes, pues obviamente, es la función biológica. Yo tengo que obtener un anticuerpo monoclonal que si reconoce determinada proteína, la captura y la elimina del torrente sanguíneo, pues eso mismo que hace el medicamento innovador es lo que yo esperaría que desde el punto de vista de su potencia y de su función efectora, yo, pues, se comporte igual, ¿no? Entonces, muchas veces los ensayos de potencia, los ensayos de fusión, de función, perdón, ya yo tengo que acudir a sistemas un poco más complejos, a sistemas celulares, a sistemas de tejidos, donde yo tengo que demostrar que esa función y potencia de este candidato, pues, es semejante al del innovador. Otro ejemplo, pues, es el tema de los receptores, ¿no? La unión a receptores. Aquí estamos hablando mucho de proteínas y anticuerpos monoclonales, que muchas veces las dianas moleculares pues son receptores, otras veces no son receptores, son moléculas solubles, pero en la mayoría de los casos
pues pueden ser receptores. ¿Cómo se comporta desde el punto de vista de estabilidad? Cuando esa molécula yo la reto, la estreso y la pongo en condiciones de estrés o de anaquel para evaluar su estabilidad, obviamente, el perfil de degradación, las impurezas, todos estos compuestos secundarios que se forman a partir o durante el proceso de degradación, es un proceso natural por el cual transita tanto un genérico como un biosimilar como un innovador, yo tengo que demostrar que esa estabilidad pues, también es semejante. Y pues el resto de los atributos, ¿no? Que mis excipientes pues sean semejantes y si son diferentes, bueno, pues justificar por qué la diferencia, cuál puede ser el impacto, etcétera, ¿no? Y ya desde el punto de vista de orden, de otros órdenes estructurales, otros órdenes superiores de estructura, pues composición e integridad. Una vez que esa molécula o esa estructura primaria de aminoácidos se plegó y ya está la estructura terciaria, cuaternaria de la proteína, yo tengo que evaluar por metodologías analíticas destinadas para ello que esa proteína tiene una conformación estructural espacial de orden superior similar al medicamento innovador, porque muchas veces, y ustedes lo saben, y si no lo saben se los comento, depende de la conformación estructural que adopte esa proteína, de eso va a depender su función o su actividad biológica. Entonces, si yo tengo una estructura cuaternaria o terciaria diferente, tengo un plegamiento diferente al medicamento innovador, probablemente yo tenga una función diferente o tenga un perfil de seguridad o inmunogenicidad diferente. Entonces, todos estos atributos son críticos, señores, son críticos para poder demostrar desde el punto de vista de calidad y caracterización físico-química que un medicamento candidato biosimilar es altamente similar al medicamento innovador. Si yo voy palomeando, cumple, estoy del lado de allá. Estoy con una molécula que puedo poner en las manos de los desarrolladores que le siguen en este proceso de I+D, en manos ya de los farmacólogos preclínicos, en manos de los clínicos, en manos de los expertos en desarrollo farmacéutico, etcétera, para que sigan escalando en los niveles, en los diferentes niveles de desarrollo de un biosimilar. Si por alguna razón acá hay diferencias, ¿tengo que desechar mi desarrollo? No, la respuesta es no. Siempre y cuando estas diferencias yo justifique desde el punto de vista técnico y científico que esas diferencias pueden no tener un impacto en seguridad, eficacia e inmunogenicidad cuando yo administre ese producto en un ser humano. ¿Por qué? Porque puedo tener quizás, no sé, voy a decir algo muy, muy hipotético, no sé, las impurezas. Probablemente yo tengo una diferencia en cuanto al perfil de impurezas que rebasa o que es diferente en más del 5% entre el medicamento biosimilar y el innovador. Y estoy hablando de casos hipotéticos, ¿eh? No quiere decir que esto sea así. Puede ser que yo tengo un 5% más de impurezas que lo que mi método o que lo que mi especificación de calidad me permite tener. ¿Qué impurezas son? ¿Qué tipo de impureza o qué implicación toxicológica o de seguridad pueden tener esas impurezas en mi formulación? Probablemente pues, no tengan ninguna. Últimamente están muy en boga las famosas nitrosaminas en el caso de los IECAS, por ejemplo, de los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los medicamentos antihipertensivos. Están muy en boga, están muy de moda la determinación de estas impurezas por el efecto carcinogénico que se ha demostrado que estos compuestos, estas impurezas, tienen en el organismo. Sin embargo, pueden haber otras que sean inertes, que no tengan ninguna relevancia desde el punto de vista de seguridad para mi formulación. Pues ¿qué hago? Pues lo justifico, hago un sustento lo más robusto posible, basados en el estado del arte, y yo puedo seguir avanzando con mi desarrollo. Y quien dice impureza puede decir, por ejemplo, estructura superior, no sé, patrón de glucosilación, por ejemplo, las modificaciones posttraduccionales que tenga esa molécula. Tal vez el patrón de azúcares que tiene mi anticuerpo es, desde el punto de vista cualitativo, yo tengo manosas y tengo glucosas pegadas a la estructura, sin embargo, tengo un poquito más de manosas en mi anticuerpo, que es candidato biosimilar, que en el innovador. ¿Qué impacto puede tener desde el punto de vista de seguridad que yo tenga
una cantidad o una concentración de azúcares del tipo manosa mayor en mi producto con respecto al innovador. Eso hay que justificarlo. Eso puede ser que suceda. Entonces, no siempre yo voy a buscar una molécula espejo, como en el caso de los genéricos. Por eso empecé mi presentación así. En el caso de los genéricos es una estructura que sí es idéntica al innovador, porque es una estructura química conocida que siempre voy a obtener con las mismas características estructurales. Sin embargo, en el caso de las moléculas biológicas, otra historia es contada por esto mismo que le estoy platicando. Entonces, no quiere decir que si yo tengo determinadas diferencias desde la caracterización de calidad o físico-química, yo voy a tirar por el vertedero mi anticuerpo porque no, esto no sirve, empiezo desde cero y le digo al director de mi empresa, oye, gástate otra vez unos cuantos millones en darme otra estructura porque esta tiene diferencias con respecto al medicamento innovador. Entonces no va por ahí. Hay un determinado rango, hay un determinado sí, rango o intervalo de incertidumbre en las cuales se pueden contener esas diferencias. Por eso, no sé si han tenido la oportunidad de ver algunos artículos o de revisar algunos dosieres de medicamentos biocomparables y muchas veces nos encontramos una grafiquita, por ejemplo, de la cantidad de glucosa, ¿no? De los niveles de azúcares. Y vemos cómo hay no sé, hay imagínense, no puedo dibujar aquí, pero bueno, imagínense que esta es la gráfica, ¿no? Esta es mi gráfica con un eje Y y un eje X. Y generalmente hay una rayita superior y hay una rayita inferior. ¿Qué cosa es? Un intervalo en el cual el medicamento innovador se mueve, porque el propio medicamento innovador tiene diferencias interlotes. Un lote voy a decir, de bevacizumab no es igual a otro lote de bevacizumab. Tiene características muy similares y desde el punto de vista de calidad, yo puedo liberar diferentes lotes de bevacizumab. Sin embargo, en un mismo proceso productivo, yo puedo tener diferencias interlotes. Pero yo conozco que esas diferencias están contenidas en determinado intervalo y que esas diferencias en ese intervalo no tienen impacto en seguridad y eficacia. Entonces, ¿qué es lo más ideal? Que entre esta rayita superior, esta rayita imaginaria que yo estoy haciendo aquí con el mouse, del medicamento innovador y esta inferior, que es donde se mueve la variabilidad del innovador, pues mi medicamento biosimilar esté contenido aquí adentro. Es decir, que la variabilidad desde el punto de vista de contenido y formas glucosiladas de mi anticuerpo estén metidas aquí adentro, estén contenidas en la variabilidad del medicamento innovador. Eso, señores, es muy deseable y eso generalmente se presentan cuando vamos a conformar el dossier, los diferentes módulos del CTD, desde el M2 hasta el M5, es muy deseable, sobre todo en el módulo de calidad, en el módulo 3, que yo presente al regulador este tipo de gráficas. Una gráfica donde yo esté mostrando la dispersión, la variabilidad que determinado atributo de calidad tiene mi innovador o tiene el innovador y cómo está contenido en esa variabilidad las diferencias de mi biocomparable o de mi candidato biocomparable. Eso es una recomendación que desde ahorita les hago. Si se enfrentan mañana a presentar un dossier, a escribir un dossier, a redactar un dossier, que pidamos o presentamos la información de esa manera, porque hace muy fácil la vida del dictaminador, del regulador, porque desde una manera muy fácil, muy visual, ya dice, ok, la variabilidad de este candidato está contenido dentro de la variabilidad de mi innovador. Eso no debe tener impacto en seguridad y eficacia. Déjame entonces meterme ahora sí en los detalles. Empiezo a ver números, empiezo a ver concentraciones, empiezo a ver otros datos que están ahí, pero ya desde el punto de vista visual, ya yo digo, respiré. Hay una contención de esa variabilidad y no es diferente o no rebasa los límites que presenta el medicamento innovador. Entonces, eso, señores, para un regulador empezamos, a dejarlo con determinado buen sabor de boca, con determinada tranquilidad desde el punto de vista de revisión de un dossier de calidad de un medicamento biosimilar. Aquí un poco, me voy a pasar esta muy rápida porque es un poco parecido a lo que vimos en la anterior. Pues tenemos que obviamente como atributos de calidad y como ejercicio de comparabilidad desde el punto de vista calidad y funcional,
como les decía, estructura primaria, glucosilación, etcétera, etcétera, funciones biológicas del anticuerpo, por ejemplo, la interacción con determinados receptores de determinados componentes del sistema inmunológico en el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pueden revisar más a profundidad para ir avanzando un poquito, porque ya vamos por 1 hora de plática, y vemos entonces que una vez que yo demostré o que yo caractericé este medicamento biosimilar y tengo una base de la pirámide lo suficientemente robusta, lo suficientemente comparable entre un medicamento de prueba y su medicamento de referencia, entonces yo puedo pasar al siguiente fase o a la siguiente fase, al siguiente escalón de esa pirámide, donde yo voy a demostrar desde el punto de vista preclínico la comparabilidad, es decir, la semejanza que puede tener mi molécula candidata biosimilar con respecto a un innovador. Y en este caso pueden haber ejercicios o técnicas de caracterización que van desde los famosos ensayos de potencia y función. O sea, yo necesito ver que mi anticuerpo, por ejemplo, se une a determinado receptor en una célula diana y que eso produce una respuesta. Esos son los famosos ensayos de función y potencia. Si yo tengo que demostrar que tanto mi medicamento candidato biocomparable como el innovador, pues tienen comportamientos semejantes, y cuando haya diferencias, pues en qué nivel de diferencia o qué magnitud de diferencia hay, y si esas diferencias están contenidas o no, como les decía, en la variabilidad intrínseca del medicamento innovador. Por lo general, los ensayos de función y potencia se hacen con técnicas in vitro, se hacen con técnicas generalmente de cultivos celulares, porque es donde yo puedo ver que mi anticuerpo monoclonal o mi proteína tiene determinada función en un sistema más complejo, ¿no? En un sistema, por ejemplo, celular. Y una vez demostrada la similaridad entre mi medicamento biosimilar y el innovador, desde el punto de vista de potencia y función, ¿qué sigue? Pueden seguir los ensayos no clínicos en especies animales, es decir, ensayos preclínicos in vivo. Por lo general, a pesar de que los monoclonales ya, gracias a las técnicas de ingeniería de anticuerpos, se ha logrado desarrollar anticuerpos monoclonales con una alta homología estructural entre un anticuerpo obtenido en un ratón o en una célula, cómo se puede a través de técnicas de ingeniería hacerlo lo más humano posible, por decirlo de alguna manera. Es decir, casi toda su estructura prácticamente es humana, excepto pues algunas regiones de las regiones determinantes de la complementariedad o las regiones FAB del anticuerpo o la estructura de la proteína, lo más semejante. Cuando eso no puede ser, no sucede, cuando no tengo un anticuerpo o una proteína con un 100% de similitud estructural o homología estructural a las proteínas o a los anticuerpos del ser humano, yo cuando voy a hacer estudios de PKPD, o sea, de caracterización de farmacocinética y farmacodinamia, perdón, yo debo elegir modelos que son modificados o manipulados genéticamente para que expresen determinados receptores o para que esa proteína que yo estoy obteniendo y que es de origen probablemente humano, porque fue obtenida en una célula de origen humano, pues no provoque una reacción inmunológica en el sistema inmunológico del ratón que me haga que mi proteína pues, fue atacada, fue destruida y se eliminó. Entonces ahí yo no tengo chance de evaluar cómo se comporta farmacodinámicamente y farmacocinéticamente ese producto. Es por eso que hay muchas veces limitantes desde el punto de vista de la disponibilidad de modelos animales para repetir estudios de farmacocinética y farmacodinamia. Por eso cuando revisemos las guías científicas de las diferentes agencias regulatorias, vamos a ver que basados en el conocimiento científico y en la famosa regla de las 3R, refinar, reducir y reemplazar, van a sugerir que cuando el estudio de caracterización físico-química y de calidad me lo permite, poder prescindir o poder evitar repetir estudios de PKPD en modelos animales que desde el punto de vista de la relevancia biológica tienen determinadas limitaciones.
como es el caso de los ratones, de los conejos, de las ratas, que si yo llego y le pongo una proteína de humano o una proteína de otra especie, sencillamente el sistema inmunológico de ese animal va a responder con una respuesta de ataque, va a tratar de aclarar o eliminar esa proteína extraña, y pues yo me quedé sin poder evaluar las variables que quería evaluar. Es por ello que muchas agencias, como les comento, basadas en estos racionales científicos, sugieren que cuando hay una justificación o un racional para evitar este tipo de estudios, lo puedo hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí generalmente solicitan las agencias regulatorias? COFEPRIS sí o sí, FDA sí o sí, EMA generalmente, MHRA de Reino Unido generalmente, otras veces no, porque los estudios de toxicidad preclínicos generalmente, o casi siempre, se deben hacer en una especie relevante. ¿Qué es una especie relevante? Simios, que tienen una estructura, una analogía, una similaridad, una homología muy alta con nosotros, con los seres humanos, y eso permite que cuando yo ponga un anticuerpo humano en un mono, en un primate, yo no tenga una respuesta como la que puedo tener quizás en una especie diferente. A esto es a lo que se conoce como especie relevante. Esto es otro término muy utilizado, otro concepto muy utilizado en el campo de los biosimilares. Toxicidad, para evaluar seguridad de ese compuesto, generalmente lo tengo que hacer en modelos o especies relevantes, que sean muy similares al humano. Obviamente, se podrán imaginar que la experimentación en primates, desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista de recursos, etcétera, es muy limitado y casi siempre, pues basados también en una justificación científica, puede ser que determinadas agencias regulatorias, basados en todo el ejercicio de comparabilidad, te exente de la realización o de la repetición de un ensayo de toxicidad en monos cuando ya el innovador lo hizo y cuando yo demostré que desde el punto de vista de la calidad y de la estructura físico, de las características físico-químicas, yo soy muy similar al medicamento innovador. Entonces, en determinadas ocasiones, yo puedo también justificarle a una agencia reguladora no repetir estudios de toxicidad en primates. Esto, insisto, es para agencias regulatorias que tienen un amplio conocimiento en este campo. Desafortunadamente, vamos un poquito, un par de pasos atrás en el desarrollo de biosimilares en México, y desafortunadamente las guías y la normatividad actual en México pues prácticamente nos pide transitar por casi todas estas etapas, ¿no? Volver a repetir estudios de PKPD en modelos animales, volver a repetir los estudios de seguridad en especies relevantes, etc. Pero quiero que sepan que existe la posibilidad de exentar este tipo de pruebas cuando hay un racional científico y cuando ya yo demostré anteriormente en mi ejercicio de comparabilidad físico-química y de calidad que yo tengo un producto muy similar al medicamento innovador. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Porque siento que voy hablando muy rápido, siento que no tengo retroalimentación y no sé cómo se está recibiendo del lado de allá, pues toda esta información que para algunos quizás es familiar, para otros es nueva. Entonces, digamos, es un bombardeo de información que quizás estamos así como del otro lado. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está pasando tanta información? Entonces, quiero hacer un alto de 1 minuto, 2 minutos para que se atrevan, abran su cámara, abran su micrófono y pues también platiquemos de qué les parece o qué opinión les merece esta información que les he compartido hasta este momento. Por favor, ¿quién es el valiente? ¿Quién me comparte? ¿Quién me ayuda a hablar un poco sobre lo que estamos viendo? ¿Qué les parece? ¿Nadie se atreve? Hay un micrófono por ahí medio abierto. Creo que Félix tiene el Hola, micrófono abierto. hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy igual del área de química farmacéutico. No tengo tantos conocimientos en el área y sí sé, hay muchos conceptos que no lo conozco. De hecho, prácticamente mi campo es de patentes del área de innovación, pero pues me parece que con los conceptos que nos estás dando son útiles para ir paso a paso y de la mano con lo que nos estás brindando.
Muchas gracias, Félix. Qué bueno que hay gente de tu área, porque aquí el tema de protección intelectual, patente, propiedad industrial, es importantísimo. De hecho, sabes que no podemos dar un paso si ya no venció una patente o si está por expirar, no podemos dar un paso, no podemos invadir determinada protección que tenga un medicamento innovador, porque obviamente pues la patente existe también desde el punto de vista del conocimiento y un poco desde el punto de vista pues también comercial y económico para proteger de alguna manera durante algún tiempo pues todo ese conocimiento y toda esa inversión que alguien tuvo que hacer para un medicamento innovador y que venga ahora el vecino y me repita mi receta de cocina, haga los frijoles tan ricos como lo hace mi abuela, pues, pues está gacho, ¿no? Porque tal vez pues mi abuela deja de vender frijoles. Entonces lo mismo pasa aquí. Al final, pues estamos hablando de sí, del acceso a medicamentos, pero no deja de ser un mercado muy competido, un mercado muy peleado y donde también hay determinadas barreras o sí, barreras o frenos que se ponen precisamente para proteger de alguna manera pues aquellas empresas o aquellas compañías farmacéuticas que pues sí se avientan una inversión importante, un tiempo importante para tener un nuevo medicamento biosimilar o biológico, perdón, o biotecnológico. Y bueno, pues después de determinado tiempo de explotación, entonces ya se libera, se abre. Qué bueno, por ejemplo, que con los temas de vacunas de COVID, pues desde un principio, las grandes farmacéuticas que estuvieron involucradas en el desarrollo de las vacunas, pues abrieron por el tema de la sensibilidad que había en su momento con la pandemia de COVID-19 y abrieron para que otros laboratorios pudieran de alguna manera desarrollar también con tecnologías semejantes vacunas y que finalmente pudiéramos poner freno, si bien no desde el 100%, pues un poquito de freno a la pandemia por COVID-19. Entonces, pues, qué interesante que haya gente de patente acá, que haya gente de este ámbito de la regulación conociendo un poco del tema, porque al final, tanto en los genéricos como en los biosimilares, pues que hay que esperar a que ese periodo de protección expire para que nosotros podamos avanzar con el desarrollo de este tipo de medicamentos, ¿no? Sí, y justamente, bueno, lo que comentabas, por ejemplo, con igual la misma imagen que tenías del barco, podemos encontrar un número de patentes para los productos alopáticos, pero hay un mayor número de patentes para productos biotecnológicos, no solo de la molécula, sino que ya hablamos, como tú comentabas, de la caracterización, procesos de purificación, que las líneas celulares. Entonces, hay un gran mundo acervo, un acervo completo de patentes para biotecnológicos. Así es, así es. Me imagino que pues, se pueda proteger desde cómo cultivo a la célula hasta cómo se purifica la proteína o como ahí el experto eres tú, pero sí me imagino o comparto ese criterio que, que, que nos comentas, de que pues la posibilidad de proteger determinada innovación desde el punto de vista de un medicamento farmacoquímico, pues puede ser más limitado que lo que yo puedo proteger pues, con todo el proceso amplísimo que tiene la generación de un medicamento biológico o biotecnológico. Ok, Muchas gracias. muchísimas gracias, Félix. ¿Alguien, algún comentario adicional? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Alguien que ya conozca un poco el tema y que me comparte alguna experiencia que haya tenido, alguna duda que haya tenido ahí por el camino? Bueno, si no es así, entonces avanzamos porque ya también estamos pegaditos a estas 2 horas de clase. Este tema es un tema que me apasiona, por eso a veces pues hablo y hablo y hablo y es un tema apasionante para mí desde el punto de vista del desarrollo profesional y qué bueno que vemos varios acá que también nos interesa. Les decía al principio, o sea, qué impacto, qué importancia tiene el acceso a medicamentos más económicos que entren al mercado en un menor tiempo, etcétera. Pues obviamente los sistemas de salud, ¿no? Los sistemas, sobre todo, los sistemas públicos de salud, que tan castigados, sobre todo, están en nuestra región. Entonces, este mapa que les presento acá es un poco el panorama o un screenshot, una foto de cómo en las diferentes regiones del mundo se han adoptado o se han creado determinados lineamientos o determinadas normas, guías, etcétera, desde el punto de vista de la legislación de salud para la regulación de medicamentos biocomparables. Vean acá, por ejemplo, esto es, aquí se demuestra cómo se han adoptado
o se han intentado desarrollar, o no hay, o ni siquiera se sabe, guías que ha planteado la Organización Mundial de la Salud o directrices que ha planteado la Organización Mundial de la Salud para la regulación en el mundo en materia de biosimilares o de biocomparables. Entonces vemos que afortunadamente en nuestro país, México, y en la región, Estados Unidos, Canadá, prácticamente toda Latinoamérica, con excepción de algunos países, se han adoptado determinadas guías, determinadas directrices en las legislaciones locales que han permitido regular la introducción en el mercado de estos países de medicamentos biosimilares, y se ha regulado sobre todo cómo o bajo qué preceptos, bajo qué requerimientos un medicamento biosimilar puede ser registrado en uno de estos países. Obviamente la Comunidad Europea pues también es una de las regiones geográficas que prácticamente todos sus Estados miembros están alineados a las guías de la Organización Mundial de la Salud, y han desarrollado incluso algunos locales para este tema. Y bueno, desafortunadamente, pues otras regiones como el continente africano, que sabemos pues todo lo desafortunado en materia de salud que ha sido este continente, a todo lo que ha estado expuesto desafortunadamente en materia de salud la población africana. Vemos que también ahí pues hay como resultado pues, de su desarrollo económico, pues, va muy de la mano el desarrollo en salud, y vemos cómo el continente africano prácticamente adolece casi todas sus naciones de guías específicas para regular la entrada de productos biosimilares. Y generalmente estos países, pues cuando acceden a este tipo de productos, pues no son productos desarrollados localmente, son productos que son de origen extranjero y que penetran en mercado en algunas regiones como Sudáfrica, por ejemplo. Casi es la única nación en África que regula un tanto la entrada de este tipo de medicamentos a sus mercados. Asia, por ejemplo, en Asia, pues China, Japón, no tanto así los vecinos del gigante euroasiático. Australia, por supuesto, Australia también tiene un muy buen nivel y un alto nivel de cumplimiento y regulación en el campo de los biosimilares. En el campo de Latinoamérica, perdón que me regrese aquí, en el campo de Latinoamérica, conjuntamente con Brasil y Argentina, pues obviamente México es de los países que están más en la puntera, más avanzado en cuanto a regulación y en cuanto a la disponibilidad en el mercado de medicamentos biosimilares. Realmente Argentina es líder en el mercado de biosimilares en Latinoamérica, pero bueno, Brasil y México, ahí vamos dando nuestros pasos para que este tipo de mercado cada vez cobre mayor fuerza y mayor importancia en nuestros sistemas de salud. Rápidamente, vamos a entrar ahora un poco en los aspectos regulatorios. Me lo voy a pasar muy rápido, porque estos son guías y documentos que están disponibles en las páginas de las diferentes agencias reguladoras. Son documentos que podemos consultar de manera libre. Generalmente son adecuaciones locales de las directrices de la Organización Mundial de la Salud a el contexto regulatorio de las diferentes naciones o de las diferentes regiones, como es el caso de la EMA o la Agencia Europea de Medicamentos, que, como les decía, es de las agencias con más experiencia en el registro de biosimilares. Fueron los primeros que registraron un biosimilar en el mundo, y pues desde 2005, 2004, creo, si mal no me equivoco, pues ya vienen con toda una implementación y toda una ampliación de directrices regulatorias que nos permiten a nosotros, el sector regulado, y digo nosotros porque bueno, formamos parte de él, pero bueno, a todos los que estemos cercanos al sistema de salud, que regula o marca las pautas a seguir cuando vamos a desarrollar o vamos a investigar un nuevo medicamento con características como las que hemos visto hoy, un medicamento biosimilar. Parte de una guía general de medicamentos biológicos, de productos o medicamentos biológicos similares o biosimilares, y vemos cómo esa guía general se va desmembrando o se va haciendo cada vez más específica hasta llegar a determinadas guías, valga la redundancia, con especificidad sobre determinados productos candidatos a biosimilares. Hay guías específicas para insulinas humanas recombinantes, hay guías específicas para los interferones, para heparinas de bajo peso molecular, para las eritropoyetinas, para las EPO, pegiladas o no. Entonces, hay un marco regulatorio extensísimo que los invito a revisar
y que en cada uno de estos documentos van a ir de alguna manera encontrando un poco de lo que yo les he platicado el día de hoy, que obviamente para poder platicarles de esto, horas y tiempo he dedicado a la lectura y al conocimiento de estas guías, que algunas son, como les decía, tan específicas como las de la EMA, que va desde una general hasta productos por productos, de cómo debes hacer tu ejercicio de comparabilidad para yo, EMA, poderte permitir o revisar una solicitud de registro sanitario para un medicamento biosimilar. Entonces, eso está disponible en la página de la Agencia Europea de Medicamentos, lo pueden checar. Otra de las agencias y que hoy en día, y que le está ahí haciendo competencia a la EMA, es la Agencia Reguladora de Reino Unido, la famosa MHRA por sus siglas en inglés, que es la Agencia Regulatoria de Productos Sanitarios y Medicamentos de Reino Unido. Ellos tienen también público en su página y actualizado prácticamente lo actualizan mes con mes, una serie de guías que, igual que la EMA, va desde guías muy generales hasta guías más específicas de cómo evaluar, incluso hasta cómo deben evaluar o cómo esperan los reguladores que el sector regulado evalúe, por ejemplo, la inmunogenicidad de proteínas terapéuticas. Entonces, todas estas recetas, todas estas Biblias, todos estos guidelines, todas estas guidelines son muy esclarecedoras porque te van guiando paso a paso de cómo ir avanzando en tu proceso de desarrollo de un medicamento biosimilar. Otra de las agencias que tienen una amplísima experiencia en el campo de los biosimilares es la agencia americana, la FDA. Aquí, perdón, aquí se quedó un poquito, aquí se traslapa, estamos hablando ya de FDA, ya EMA no, y esto pues tampoco pertenece aquí, una disculpa. Aquí, perdón pasé muy rápido la revisión y no me di cuenta que se había quedado aquí, pero enfoquémonos, aquí ya estamos hablando de FDA. FDA pues también tiene una serie de guías de normatividad dedicado al desarrollo de medicamentos biosimilares que también pueden revisar de manera puntual en su página. Y la FDA es una de las agencias con mucha experiencia, pero yo diría que un poco conservadora todavía. Digamos que la FDA es de las agencias más conservadoras, que no toma una decisión a la ligera, y qué bueno, por suerte de los que tomamos o los que toman medicamentos o de los que se administran medicamentos registrados por un regulador de alto cumplimiento o alto rigor como la FDA. Y ellos sí son de los que paso a paso, y este famoso stepwise approach o step by step approach, son súper celosos, incluso tienen guías para consultarle a través de algo que se conoce como scientific advice o consultas de cómo oye EMA o cómo oye FDA, cómo yo voy en mi desarrollo, o este es el desarrollo que yo te propongo, ¿qué opinas de este desarrollo? Muchas veces estás ya aquí y pues te regresan, ¿no? O te faltó algo y te dicen, no, pues tienes que demostrar o tienes que echarte un paso atrás porque pues te faltó, pues aplicar más métodos ortogonales acá o acá, y con el PKPD nada más que me estás proponiendo pues no es suficiente. Yo como agencia regulatoria no te doy una autorización para poner tu producto en un ser humano. Entonces, la EMA, la FDA es muy celosa, es muy estricta con este proceso de step by step o de paso a paso de cada uno de los bloques que conforman el ejercicio de comparabilidad de un medicamento biosimilar. Recuerden, ya habíamos visto un poco los analíticos, la comparabilidad analítico-físico-química. Hablamos un poquito también del ejercicio de comparabilidad desde el punto de vista preclínico o no clínico. Y ya, ahorita para finalizar, vamos a ver un poco más el tema de comparabilidad clínica, que finalmente, pues, como lo digo coloquialmente, pues es un poquito el pollo del arroz con pollo. En México, pues también hay un marco regulatorio que desde la Ley General de Salud, en su última actualización del 16 de mayo de 2022, pasando por el Reglamento de Insumos para la Salud y las diferentes normas oficiales mexicanas que abordan el tema de los biocomparables, pues hay determinada estructura o determinado contenido de consulta que nos puede orientar cómo plantear o cómo enfocar el desarrollo de un biosimilar en nuestro país. Las dos normas oficiales mexicanas básicamente
es la norma oficial mexicana 257 de la Secretaría de Salud de 2014. Aquí no soy muy feliz, lo tengo que decir, con esta norma, porque pues es una norma muy descriptiva. O sea, sí habla del contexto histórico, de la introducción de los biosimilares biológicos a México, pero donde podemos encontrar un poco más de contenido o de orientación de cómo yo demostrar biocomparabilidad o intercambiabilidad entre un medicamento biosimilar y un innovador, es la norma oficial mexicana 177 de 2013, igualmente de la Secretaría de Salud, que ahorita está en revisión. Ahorita sabemos que hay un proceso de consulta de una modificación, una propuesta de modificación a esta norma, precisamente para hacer un poco más de énfasis o ser un poco más robusto el tema de la entrada al mercado mexicano, o facilitar la entrada al mercado mexicano, perdón, de medicamentos como vacunas, anticuerpos, proteínas terapéuticas biosimilares. Entonces, este es el contexto mexicano. Digamos, no es tan amplio como el que tiene FDA o EMA, pero bueno, afortunadamente somos de los países que desde su Ley General de Salud, desde la ley, hay ya consideraciones al respecto. Esto, bueno, pues un poco más de lo mismo. Esto es como para recapitular. Recuerden, un desarrollo muy robusto, muy amplio desde el punto de vista analítico y de calidad, nos va a permitir o nos va a garantizar que luego, a la medida que yo voy subiendo en escala o en ejercicios de comparabilidad, pues esos ejercicios, esas técnicas, esos modelos, esos estudios, sean quizás menos amplios que los de una molécula innovadora 100%. Ahora, recordemos un poco, o ya para entrar un poquito en la materia del ejercicio de comparabilidad desde el punto de vista clínico, un medicamento innovador, pues obviamente va desde el proceso de investigación, de descubrimiento y preclínico, que era lo que hablábamos, que forma parte de la base de esa pirámide, que es un poquito más estrecha, esa pirámide invertida. Este proceso de descubrimiento, caracterización preclínica es quizás un poco más reducida para un innovador. Sin embargo, vemos como un innovador sí pasa por una serie de fases de desarrollo clínico, que va desde los estudios de primera vez en humano, los famosos First in Human Studies, o fases 1, donde se evalúa la seguridad de este producto que por primera vez se va a administrar en un ser humano, generalmente en voluntarios sanos. Y digo generalmente porque hay determinadas moléculas que por sus características, por su perfil de seguridad, por la indicación, pues no es ético exponer a voluntarios sanos a determinados productos. Entonces, pues puedo hacer mi fase 1 para evaluar seguridad en los pacientes que potencialmente se pueden beneficiar de ese medicamento innovador que yo estoy desarrollando, que yo estoy por primera vez colocando en un ser humano. Y luego, pasando por las diferentes fases, esto no voy a entrar en mucho detalle, sabemos que la fase 2 todavía es como de escalado de dosis, primeros acercamientos al tema de seguridad y eficacia del producto, y pasando por ya los grandes ensayos clínicos aleatorizados y controlados, terapéuticos confirmatorios, etcétera, y vemos cómo pues esta fase a veces puede tardar de 10 a 15 años para que un medicamento innovador demuestre que es seguro y eficaz, y en el caso de los biotecnológicos, que además tiene un perfil de inmunogenicidad adecuado, para que pueda obtener un registro comercial, ser registrado. Incluso después de que sea registrado, debe seguir siendo vigilado cómo se comporta ya en población abierta el perfil de seguridad de ese compuesto. Y vemos cómo en el caso de un medicamento biosimilar, en algunas ocasiones, cuando hay el racional y el sustento científico y técnico para ello, yo puedo abreviar este camino de desarrollo clínico, y quizás yo no tengo que repetir la fase 1, la fase 3 y la fase 4. Bueno, perdón, la fase 4 sí o sí, sí la tenemos que hacer, y sobre todo en el campo de los biosimilares. Perdón. Ahí sí los estudios post-comercialización, los estudios de seguridad post-comercialización, las famosas actividades adicionales de los planes de manejo de riesgo, sí o sí, se deben hacer muy robustos para el tema de los biosimilares. Probablemente, en función de la molécula que yo tenga en mano, no requiera un fase 3 porque no requiero demostrar otra vez eficacia y seguridad. Tal vez con un fase 1, un PK, un estudio de farmacocinética, o un estudio de farmacocinética donde combine farmacodinamia, puede ser suficiente para llegar al registro de un medicamento biosimilar,
y de 10 a 15 años quizás estamos hablando de 7, 8 años, que en términos de tiempo, de entrada a mercado, de disponibilidad de productos en el mercado para los pacientes, pues es mucho más conveniente y mucho más económico en cuanto a procesos, ¿no? Ahora bien, desde el punto de vista, me han escuchado un poco que hablo de PKPD, de los famosos estudios PKPD. La farmacocinética, bueno, pues es muy semejante en el campo de los biosimilares a lo que habíamos hablado al principio para el caso de los genéricos. Desde el punto de vista de la farmacocinética, yo tengo que demostrar que mi producto biosimilar se comporta farmacocinéticamente muy semejante al innovador, y para eso pues hay parámetros farmacocinéticos estándares aceptados a nivel mundial con un background y un estado del arte científico muy robusto, que son, por ejemplo, como les decía, los parámetros estos de Cmax, concentración plasmática máxima, área bajo la curva para hablar de biodisponibilidad, etc. Sin embargo, en el tema de enmarcado farmacodinámico, aquí pues ya hay un poco más de menos conocimiento quizás, o a la hora de seleccionar ese marcador farmacodinámico, yo tengo que justificar desde el punto de vista de eficacia que ese marcador farmacodinámico se relaciona con la eficacia de ese producto biosimilar. Traduzco este rollo. Vámonos a pacientes diabéticos. Un marcador farmacocinético, un marcador, farmacodinámico en un paciente diabético. Hemoglobina glucosilada. Sabemos que los tratamientos antihipoglucemiantes y los tratamientos que están dirigidos para tratar la diabetes ya no solamente deben ser eficaces para reducir los niveles de glucosa, sino que también hay otros marcadores que son más sensibles y más específicos que la propia glucosa sanguínea, a pesar de que no deja de ser la glucosa sanguínea un marcador de oro en el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de los pacientes con diabetes. Pero, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina glucosilada, pues este marcador clínico o este marcador farmacodinámico que le habla al médico o que le habla al clínico de cómo va evolucionando ese paciente a partir de que yo le pongo, por ejemplo, una insulina recombinante, ¿no? Y vemos cómo a lo largo del tiempo ese marcador farmacodinámico, que es la hemoglobina glucosilada, se va modificando, y en función de cómo se va modificando, si baja o sube, yo puedo decir que ese medicamento está siendo más o menos eficaz en mi paciente. Entonces, esto es lo que quiero que comprendan con respecto a la hora de seleccionar el marcador farmacodinámico. Debe ser este marcador farmacodinámico, un subrogado, un reflejo de eficacia. De nada me sirve medir en un paciente con diabetes, pues no sé, y voy a decir, no sé, un caso hipotético, ¿no? Un péptido citrulinado, no sé, o una creatinina, no sé, ¿no? Es un caso muy hipotético. Quizás el valor clínico que tenga la determinación de ese marcador, pues a mí desde el punto de vista de la eficacia de mi tratamiento, pues no me dice mucho. Sí me dice desde el punto de vista de salud general de mi paciente, desde el punto de vista de la función renal, de la función hepática, pero mi interés fundamental, que es que los niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada en mi paciente disminuyan y se controlen, eso es lo que desde el punto de vista farmacodinámico tiene un valor para yo poder correlacionar en la clínica ese marcador farmacodinámico con una respuesta terapéutica, con una respuesta clínica. Entonces a eso es a lo que yo me refiero con que tenemos que ser muy abusados y tenemos que estar muy claros de qué marcador farmacodinámico vamos a seleccionar para comparar cómo se comporta ese marcador en los sujetos o pacientes que son tratados con mi candidato biosimilar y cómo se comportan aquellos que reciben el medicamento innovador. Entonces, desde el punto de vista de la relevancia biológica, obviamente ese marcador farmacodinámico tiene que ser un reflejo del mecanismo de acción de mi medicamento. Lo que acabo de decirles, en un medicamento antidiabético, un hipoglucemiante, pues obviamente debe haber una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Entonces debe haber un efecto sobre los transportadores de glucosa, sobre el metabolismo de los glúcidos, etcétera, ¿no? Entonces debe haber un marcador farmacodinámico que yo pueda determinar, pero que esté muy relacionado, obviamente, con el mecanismo de acción de mi fármaco. La dosis respuesta, cómo se comporta o cómo varía ese marcador en función de la dosis. Si yo doy mayor o menor dosis de un hipoglucemiante,
cómo responden esos niveles de glucosa o esos niveles de hemoglobina glucosilada en mi paciente. Debe haber una sensibilidad, una capacidad de cambio lo suficientemente sensible de ese marcador para que yo lo pueda tomar en cuenta o lo pueda tomar en consideración para decir, mi tratamiento sí está siendo eficaz en este paciente. Deben haber obviamente metodologías analíticas validadas y sensibles para yo poder determinar ese marcador. De nada me sirve saber que la hemoglobina glucosilada es un marcador farmacodinámico que es relevante en el paciente diabético si yo no tengo un método analítico en el laboratorio que le permita al médico indicarle a mi paciente ese laboratorio para yo poder conocer cuáles son los niveles antes y después de un tratamiento o de una intervención de los niveles de hemoglobina glucosilada. Entonces deben haber obviamente métodos sensibles y específicos para determinar ese marcador. Debe haber una respuesta dosis dependiente o dosis respuesta tiempo dependiente, o sea, yo debo percibir una respuesta a lo largo del tiempo de ese marcador, porque obviamente de nada me sirve un marcador que yo haga una intervención y pues no se mueva. Obviamente tiene que haber una movilidad en cuanto a la respuesta en el tiempo y que ese marcador pues tenga un rango dinámico de movimiento de ese cambio, de ese nivel de cambio. Obviamente si yo doy 5 miligramos de un medicamento antidiabético y tengo una respuesta, quizás cuando doy 10 o cuando doy 15, esa respuesta debe ser, o yo esperaría que fuera mayor, el efecto hipoglucemiante debería ser mayor. Entonces, los niveles de hemoglobina glucosilada, si es un buen marcador farmacodinámico, debería comportarse dinámicamente en función de la cantidad de medicamento que yo estoy administrando. Entonces, a eso es a lo que me refiero y debemos, repito, ser muy abusados a la hora de seleccionar nuestro marcador biofarmacéutico subrogado de eficacia. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, porque a veces nosotros nos podemos quedar, como les decía, en un estudio PKPD y con eso decirle a la autoridad, desde el punto de vista farmacocinético, Cmax y biodisponibilidad están en el más o menos 20 permitido, están en el rango de 80 a 125. Y en el caso del marcador farmacodinámico, el coeficiente de variación que está reportado en la literatura, que es del 5%, entre ambos grupos de tratamiento, ese coeficiente de variación no fue mayor. Hay una semejanza, hay una similaridad desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, entonces yo debería esperar que desde el punto de vista de la seguridad, la eficacia y la inmunogenicidad, hubiera también una semejanza importante entre ambos medicamentos y que me permitan a mí obtener registro sanitario de ese compuesto. Esto es un ejemplo que después lo pueden revisar en la presentación que queda grabada. Omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE. Sabemos que la IgE es un marcador que se eleva en pacientes con rinitis alérgica, con asma alérgica, y que el uso de omalizumab en el tratamiento de la rinitis alérgica o del asma puede disminuir los niveles de IgE porque captura la IgE y hace que la IgE no actúe sobre las células granulocíticas y no se libere la famosa histamina y no se desencadene la respuesta inflamatoria y alérgica que se da en este tipo de pacientes. Entonces, si esta IgE está estrechamente relacionada con el efecto terapéutico, pues entonces la IgE en el contexto de un paciente asmático, un paciente con rinitis alérgica, yo pudiera utilizar la IgE como marcador farmacodinámico para evaluar o para comparar cómo se comporta mi omalizumab innovador, mi omalizumab de prueba o candidato biosimilar respecto a mi omalizumab innovador. Entonces a esto, este tipo de ejemplos a lo que me refiero con el tema de la selección de un marcador farmacodinámico que tenga relevancia desde el punto de vista clínico. La FDA aquí lo repite, aquí es un poco más de lo mismo. Me voy a ir a la siguiente diapositiva si me lo permiten, es un poco hablando otra vez de los diferentes pasos y los diferentes approaches que se deben tener para demostrar comparabilidad de un medicamento biosimilar respecto al innovador. Los famosos estudios entonces PKPD son el estándar de oro, son los estudios por donde debemos empezar a comparar o hacer mi ejercicio de comparabilidad clínica. Pues debemos demostrar desde el punto de vista farmacocinético que hay una similaridad entre ambos productos y desde el punto de vista farmacodinámico también existe esta similaridad. Y si ambos parámetros son semejantes y la variabilidad entre ambos grupos de tratamiento no difiere lo que yo definí por protocolo en función de lo que dice la literatura, pues yo puedo esperar o yo puedo inferir
que desde el punto de vista de seguridad y eficacia, ese medicamento se comporte de manera similar y yo le pueda proponer, basado en el conocimiento científico y mis ejercicios de comparabilidad, le puedo proponer a la COFEPRIS, oye COFEPRIS, ya yo demostré que tengo una molécula igualita desde el punto de vista de calidad y fisicoquímica, que la toxicología no sufre impacto, no hay relevancia en el monito, no hay cambios en el perfil de seguridad, en mi producto y el innovador son muy similares, y yo llego ahora con un estudio en humanos donde te demuestro que desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético también soy semejante, entonces yo vengo con mi registro sin un estudio confirmatorio terapéutico, sin un fase 3, porque ¿para qué voy a entonces a decir necesito tener más medicamentos, necesito tener acceso a medicamentos más baratos, cuyos tiempos de desarrollo sean menores? Si va a venir COFEPRIS y me va a decir, no, ¿qué crees? Que para mí esto no es suficiente, tienes que hacer un seguridad y eficacia. Pasa, sí pasa, incluso pasa hasta en la EMA, pasa en la FDA. No es exclusivo de que pase en nuestra agencia reguladora, pero todo dependerá de la robustez de mi ejercicio de comparabilidad. Y así son clarísimas las guías. En función de lo que tú presentes como ejercicio de comparabilidad, calidad, físico-químico, animales y clínico, en función de eso, yo te voy a exigir más o menos estudios en seres humanos para conocer de manera más exhaustiva o menos exhaustiva cómo se comporta tu producto candidato biosimilar desde el punto de vista de seguridad y eficacia. Efficacy trials, bueno, la pregunta, ¿cuándo? ¿Cómo? Bueno, ¿cuándo? Cuando hay diferencias que yo encontré en el ejercicio de comparabilidad de calidad físico-químico y preclínico, y ya desde ahí yo estoy observando diferencias, y como les decía al principio, si yo observo diferencias no quiere decir que ya yo tengo que tirar por la tarja mi producto. No, yo puedo evaluar de una manera más exhaustiva en la fase clínica cuál es la relevancia clínica de esas diferencias. Entonces, si yo tengo diferencias muy pequeñas, si yo tengo una alta similaridad físico-química de calidad y preclínica, probablemente la COFEPRIS, EMA o cualquier regulador me acepte un PKPD nada más. Pero si desde la comparabilidad preclínica yo estoy viendo que hay diferencias importantes, que hay diferencias que pueden tener determinada relevancia, yo como regulador no me voy a quedar tranquilo y no te voy a permitir que le pongas a un ser humano algo que no has demostrado extensamente que no va a perjudicar la salud de una persona. Entonces, ahí yo como agencia reguladora sí te puedo pedir que además de tu PKPD, que es tu primer paso de desarrollo clínico, además me demuestres que en cuanto a eficacia y seguridad en un estudio formal de fase 3, no hay diferencias tampoco. Entonces, todo dependerá, señores, la complejidad del proceso y del camino dependerá de cuán similares o de cuál sea la similaridad con que yo parto desde de las etapas más tempranas de mi desarrollo. Uy, ya me van faltando apenas 8 minutos. Ya prometo que me apuro. Obviamente aquí, pues a la hora de hacer el desarrollo clínico biocomparable, pues tengo que buscar pues, qué población, ¿no? En el caso de los PKPD, generalmente se hace, como les decía, en voluntario sano, igual que los estudios de bioequivalencia. Generalmente, por las características del perfil de seguridad de estas moléculas, por los tiempos de vida media, etcétera, de estas moléculas, generalmente no se hacen estudios cruzados, o sea, no se hacen estudios donde primero recibo uno, hago un tiempo de lavado y después recibo el otro. No, generalmente se hacen diseños en paralelo, como los estudios clínicos de fase. Esto es muy clásico de los estudios de fase, donde yo hago diseños en paralelo y un grupo recibe aleatoriamente el medicamento de prueba y otro recibe de manera aleatoria el medicamento de referencia y evalúo en un tiempo determinado y de seguimiento mis variables de seguridad, eficacia e inmunogenicidad. Esto es un desarrollo, esto es un diseño típico de un PKPD, donde no cruzo, donde no expongo primero a uno y otro después, en cuanto a productos me refiero, porque desde el punto de vista ético, pues no, tampoco es aconsejable que yo plantee un estudio cruzado, porque además la N se me va a disparar, porque el tiempo de seguimiento pues, va a ser mucho mayor que un estudio paralelo, etcétera, etcétera. Entre muchísimas razones que podemos revisar. Ahora bien, dentro de mi proceso de biosimilaridad, ya yo demostré que tengo una molécula altamente similar desde el punto de vista fisicoquímico, de calidad. Ya yo demostré con mi ejercicio de PKPD que desde el punto de vista farmacodinámico y farmacocinético
mi producto es muy similar, que yo puedo esperar una seguridad y eficacia muy semejante entre ambos productos. ¿Qué sigue? ¿Qué hay más allá después que yo demuestro biosimilaridad? Y que desde el punto de vista regulatorio aquí hay un parteaguas. Yo puedo demostrarle a la agencia regulatoria que yo tengo un medicamento biosimilar y obtener el registro sanitario para poderlo comercializar. Pero, ¿qué pasa? Si en el hospital, y voy a decir, por ejemplo, en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología, que los oncólogos trabajan mucho biosimilares y los reumatólogos y estas especialidades donde los gastros y oftalmólogos ya también están entrando con mucha fuerza. ¿Qué pasa si yo hoy tengo el medicamento innovador disponible en la farmacia de mi hospital público y mañana se me acabó y lo que tengo en disponibilidad o lo que el gobierno licitó a la industria farmacéutica fue un biosimilar? ¿Qué pasa ahí? ¿Puedo hacer un switch? ¿Puedo hacer intercambiable mi medicamento innovador por un medicamento biosimilar? Eso, señores, en las agencias de alta regulación no es posible hacerlo sin una demostración de extrapolación de indicaciones y de intercambiabilidad. Son dos temas que también son muy importantes en este campo de los biosimilares, que son la extrapolación de indicación y la intercambiabilidad con respecto al medicamento de referencia. Y me regreso atrás para guiarlos un poquito en la lámina. Extrapolación, ¿qué quiere decir? Por lo general, no sé si tienen claridad de esto, si no les comento, muchas veces estos monoclonales, como tienen tantas dianas moleculares, por ejemplo, el bevacizumab, que reconoce el factor de crecimiento endotelial, pues hay endotelio en todas partes del cuerpo, ¿no? Hay endotelios en cualquier, por ejemplo, en cualquier hay una angiogénesis en cualquier tipo de cáncer. Hay angiogénesis en un cáncer colorectal, hay una angiogénesis en un cáncer cervicouterino. Entonces, muchas veces los medicamentos innovadores demuestran en cada una de esas indicaciones, en cada una de esas enfermedades, que el medicamento innovador es seguro y eficaz. Pero ¿qué pasa si yo tengo que llegar a un medicamento biosimilar y tener que repetir todo eso? Sencillamente no es factible. En tiempo y dineros, en inversión, no es factible. Entonces existe una figura regulatoria con un racional y un backup científico, que es la extrapolación de indicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo un bevacizumab biosimilar lo evalúo en cáncer colorectal metastásico, que es una de las indicaciones que tiene el innovador, como la similaridad de mecanismo de acción de mi producto en cáncer colorectal es igual a que puede haber en un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, porque finalmente estoy interfiriendo en el proceso de angiogénesis que cursa con Vascular Endothelial Growth Factor, si ese mecanismo de acción entre enfermedades es semejante, yo puedo pedirle a la autoridad que me extrapole indicaciones y yo puedo solicitar que cuando entre al mercado yo entre con las mismas indicaciones que tiene autorizado el medicamento innovador. Obviamente hay que demostrar que desde el punto de vista de mecanismo de acción no hay diferencias entre una patología y la otra. Esto, igual como les decía al principio, hay que justificarlo exhaustivamente. Esto no es porque yo diga, oye, a mí, Iván Delgado, quise hacerlo en colon y pues por mi cara bonita permíteme todas las demás. No, yo tengo que demostrarle a la COFEPRIS o a la agencia que sea que desde el punto de vista clínico, científico, hay un racional de por qué yo estoy considerando que si este medicamento ya demostró ser seguro y eficaz en una indicación, lo puede ser en el resto de las que tiene autorizado el medicamento innovador. Entonces, una de los temas álgidos en cuanto a regulación de biosimilares es el tema de la extrapolación de indicación. Y finalmente, otra cosa que es lo que les avanzaba, el tema de la intercambiabilidad. Oye, yo puedo cambiarle así un medicamento por otro. Muchos médicos me dirían aquí, muchos especialistas, oncólogos, etcétera, me dirían, sí, claro, a criterio clínico yo puedo hacer lo que considere que es correcto con mi paciente, basado en un conocimiento y en un background clínico, obviamente. Pero desde el punto de vista regulatorio, no siempre es posible, independientemente de que allá afuera en el hospital, el médico a criterio clínico lo haga. No todas las autoridades regulatorias te permiten sustituir, cuando no hay el innovador, por un biosimilar. Lo mismo pasa con los farmacoquímicos, lo mismo pasa con los genéricos. Muchos neurólogos, por ejemplo, prefieren seguir utilizando en un paciente el medicamento innovador porque cuando hacen el switch a un genérico,
pueden haber determinados cambios que impacten en seguridad y eficacia. Esto no quiere decir que pasa con todos, pero se ha observado que a veces los switcheos traen determinadas preocupaciones en los clínicos y no se hace de manera tan seguido. Entonces, esta tablita que hay aquí, que veo que tiene un cuadro gris, no sé por qué pasó aquí lo del cuadro gris, háganse la idea que aquí está el biosimilar y que acá abajo está la referencia, para yo demostrar que yo puedo, desde el punto de vista regulatorio, intercambiar uno por otro un medicamento innovador por un biosimilar, yo tengo que seguir un diseño muy similar al que hago para PKPD, pero en un escenario de seguridad y eficacia, y luego hago un switch. O sea, los pacientes que entraron con el biosimilar siguen con el biosimilar, pero los que entran o los que son aleatorizados al brazo del innovador, yo una parte la sigo con el innovador, que es el medicamento de referencia, y otra parte la switcheo al biosimilar. Y veo cómo en los pacientes que tienen biosimilar primero y referencia después o viceversa, qué impacto tiene eso en la seguridad y eficacia. Y si no hay impacto, yo le puedo decir al regulador, mi medicamento puede ser, además de biosimilar, intercambiable con el innovador. Pero esto hay que demostrarlo desde el punto de vista regulatorio, y eso, una de las agencias que más lo defiende es la FDA. Sin embargo, la EMA, para sorpresa de todos, en 2022, apenas este año en septiembre, esto está acabadito de sacar del horno, lanza un comunicado, una directriz, donde dice: todos los medicamentos biosimilares que reciben una aprobación para comercialización en el espacio europeo pueden ser considerados como intercambiables. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Esto, para algunos, cuando lo leen así de manera muy somera, dicen: ¡ay, qué felicidad! Registro mi biocomparable y si se les acaba el innovador van a utilizar el mío y voy a vender más. No, eso a mí me va a obligar a que mi ejercicio de comparabilidad sea tan robusto que le permita a una agencia reguladora como la EMA a decir: si yo te apruebo un biosimilar, amigo mío, es porque estoy totalmente convencido que después ese biosimilar tiene los mismos atributos de seguridad, calidad, eficacia y inmunogenicidad que el innovador, y me va a dejar a mí tranquilo de que el médico allá afuera en el hospital le va a poder intercambiar el innovador con un biosimilar a criterio médico y a criterio, porque hay un racional científico y regulatorio detrás de ese switcheo o de esa intercambiabilidad. Entonces, esto es un camino para que esto, con lo que estoy buscando, que amplíen su panorama. O sea, no solamente es llegar y decir: ¡ay, tengo biosimilar! Sí, ¿qué pasa después? ¿Puedo obtener el resto de las indicaciones? ¿Puedo tener extrapolación? ¿Puedo ser intercambiable? O sea, son pasos que le siguen después en los estudios fase 4, en el campo ya post-marketing, es cuando yo tengo que demostrar si mi producto pues, sigue siendo seguro, eficaz y con un perfil de inmunogenicidad adecuado para yo poderlo intercambiar o para yo poderlo utilizar en todas las enfermedades para las cuales está autorizado el uso de determinado medicamento innovador. Y ya para terminar, queridos estudiantes, queridos amigos, ¿por qué los biosimilares? Señores, porque el mercado de biosimilares está creciendo cada vez más. Esto es un dato de un artículo reciente publicado en la revista Biologics, donde hace un análisis del crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Comunidad Europea, del crecimiento y la introducción de biosimilares de todas estas moléculas que ya han expirado patente, que ya han perdido protección y que están introduciéndose nuevos biosimilares en el mercado en estas regiones. Esta otra gráfica pues también viene un poquito de datos, esto los invito a que después lo revisen, esto es en el marco europeo, vean cómo se comercializan, qué cantidad de biosimilares y cuáles ya se comercializan en Comunidad Europea. Un análisis de IQVIA de 2019, un estudio pues también relativamente reciente, donde pueden consultar, señores, los mercados, los tamaños de los mercados de los innovadores versus los biocomparables. En algunos casos, pues nada despreciable las sumas que se manejan y los intereses comerciales que hay detrás del desarrollo de biosimilares, independientemente de la parte humana y de acceso a salud. Muchas veces hay un interés comercial muy fuerte y está muy competido este mercado por el crecimiento que ha demostrado en los últimos años, y que esta gráfica, que creo que es la última, y con ella termino, que es un forecast de cómo se visualiza que en los próximos años, a 2024, este también es un análisis de IQVIA, cómo se comporta o cómo se prevé que se comporte el crecimiento del mercado
de biosimilares de aquellas moléculas que ya van expirando o ya van venciendo patentes, y con esta reflexión económica, de salud o como quieran llamarle, pues llegamos al final de esta plática, que espero que haya sido de interés para todos, que sea de utilidad, que no pretendamos ahorita, si por primera vez estamos viendo, pues hablando de estos temas, no pretendamos que ahorita pues sepamos y seamos expertos. Esto lleva tiempo de estudio, tiempo de análisis, pero yo creo que hoy se van muchos de ustedes con la curiosidad, con el bichito, con la chispita de, pues hay un mundo allá afuera de probabilidad en los cuales yo, desde el punto de vista profesional, puedo desarrollarme, puedo tener nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, con eso me despido, con eso termino mi plática y les agradezco muchísimo por haberme tolerado durante estas 2 horas de bombardeo de información. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Hola, me presento Mario Flores, coordinador de marketing. Antes de que se nos vayan todos por acá, quisiera pedirles un pequeño favorcito a los asistentes. Antes que nada, agradecer al maestro por su ponencia, interesante. Muchas gracias. Y a los asistentes de nuevo, simplemente agradecerles por su participación, por su tiempo y por su interés. Lo único que les pediríamos como favor de estas clases que son totalmente gratuitas son si nos apoyan con 3 cositas. Una sería si nos regalan una reseña en nuestra página de Facebook, les dejo el enlace. Esa misma reseña puede ser también la misma para el perfil de Google, ya que esto nos ayuda mucho a nosotros, pues cuando la gente nos busca, a que tengamos buenas reseñas, a que vean que somos un instituto comprometido con la educación en línea. Entonces, les dejo aquí el perfil de Facebook para que nos dejen ahí su reseña, por favor. De igual manera, les dejo la liga del perfil de Google. Puede ser la misma reseña, insisto. Y 2 cositas más también, si nos pueden regalar siguiéndonos en nuestro nuevo Instagram, al cual estamos echando muchas ganas ahí el equipo de redes sociales, de marketing. Les dejo la cuenta, es @somosIFP. Si nos regalan ahí un seguir, se los agradecería. E igual si tienen alguna duda, comentario respecto a nuestros diplomados, a todo lo que hacemos en conjunto con los profesores, les dejo la liga del contacto, por si quieren escribirnos, cualquier situación, estamos a sus órdenes. Y de nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias, Mario. Igual también yo creo que son bienvenidas las opiniones sobre las temáticas abordadas en el curso, la calidad de la presentación, pues de mi parte, cómo lo percibieron, y eso obviamente nos va a ayudar a retroalimentarnos hacia el interior del instituto para tener cada vez mejores ofertas académicas de mayor interés y calidad para ustedes, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. De mi parte sería todo. No sé si el instituto va a haber alguna intervención adicional. Creo que está teniendo temas de estabilidad en la conexión. Mario. Sí, tuve ahí un pequeño inconveniente, pero sí, dígame. No, simplemente pues yo agradecer, despedirme de ustedes, ya dejarlos ir a descansar, que mañana todavía hay trabajo, y pues por acá andamos también a través de las redes sociales, de los correos, de los contactos que le deje Mario, pues cualquier duda, inquietud en la cual podamos acompañarlos o apoyarlos, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias a todos. Gracias, que tengan muy buena noche. Hasta luego.